El tuxpeño Mariano Osorio es la voz más confiable de la radio en México, uno de los líderes de opinión más influyentes de este país. 3 discos de oro y 2 de platino por sus álbumes vendidos sobre reflexiones. Más de 2 millones de personas lo siguen todos los días en sus programas radiofónicos tan solo en la Ciudad de México. Habla en entrevista con Arturo Sánchez Meyer para la revista Praxis sobre su infancia en Tuxpan, Veracruz. Recuerda a su abuelo y a su familia paterna, el zacahuil, los tamales y el paraíso natural de su tierra natal. Pero lamenta la inseguridad que se vive en Tuxpan y en la República. Imágenes como la del ahorcado del puente deben cambiarse por un Tuxpan más seguro, con más cultura. Llama a la recuperación de los valores humanos, al fortalecimiento de la familia. No acepta la marihuana y sí el fomento a la lectura para fortalecer el tejido social. Aprecia el proyecto cultural de Praxis y dice que le gustaría ver a un Tuxpan con un mejor movimiento portuario, como un gran centro turístico donde los visitantes se agraden y regresen pronto a disfrutar de sus bellezas naturales, donde reine la paz, la cultura y los valores morales. Por supuesto, Arturo, con mucho gusto. Yo nací en Tuxpan, de Rodríguez Cano, Veracruz, 9 de enero de 1970. Me mueves un tema muy importante para mí y agradezco mucho tu pregunta porque yo siempre he dicho que para saber hacia dónde va uno debe tener muy claro de dónde viene. Y mis recuerdos sobre Tuxpan giran alrededor de una parte quizás la más feliz pero también la más dolorosa de mi infancia, porque Tuxpan no es solamente la tierra que me ve nacer, sino es la tierra donde nace mi familia. Mis recuerdos sobre Tuxpan giran alrededor de mis abuelos paternos particularmente, desde luego sobre mi padre, mis tíos, mis primos. El olor a Tuxpan para mí automáticamente se asocia a varias cosas, se asocia desde luego a playa, se asocia a los tamalitos en hoja de plátano, a las estrujadas y al queso ranchero, se asocia al zacahuil, pero también se asocia a la madera de pino, a la caoba, porque mi familia paterna tenía madererías y de hecho la maderería matriz nace en Tuxpan y después se expande a otros lugares del estado de Veracruz. Hoy todo eso ya es solamente un recuerdo en mi memoria. Allá sigue mi familia, allá está enterrado mi papá en el panteón municipal. Y allá están los recuerdos también de muchísimos veranos a los que yo iba a visitar a mis abuelos. Porque yo salí de Tuxpan siendo salí siendo un niño, alrededor de los 6 años, cuando mi papá muere. Por eso te hablaba de este contraste, ¿no? De esos días felices, con el recuerdo del fallecimiento de mi padre, que da un giro muy importante a mi vida, que hoy es el que me tiene aquí. Al final del día todo va conectando con todo. Cuando salimos de Tuxpan, Veracruz, mi mamá y mis hermanos y yo llegamos a Tula Hidalgo. Y ahí es en donde inicio un nuevo capítulo en mi vida, personal, familiar, escolar. Empiezo a trabajar en la radio a los 16 años. Pero los veranos eran estas escapadas en donde podía volver a reconectarme con todos estos ingredientes de mis orígenes. Mis abuelos me mandaban por nosotros y nos íbamos a pasar allá la mayor cantidad de días que se podía, especialmente en verano. Y siempre seguiré reconectado con ese lugar tan hermoso, con ese río espectacular, con este puente increíble, con la playa, con Santiago de la Peña, con todo eso de lo cual formo parte. Si hubiera una parte que te gustara más de Tuxpan, o sea, algún lugar, ¿cuál sería? ¿El río, la playa, la ciudad? Sería mucho más de uno, pero la pesca nocturna a la orilla del río, ahí en el malecón, en el boulevard, después de haber ido a dar una vuelta al parque, tomar un agua deliciosa o comprar una paleta rica, es una vista que siempre me gustó mucho. Porque tenías la vista del río, porque tenías la vista de la ciudad a tus espaldas, porque el ambiente y el clima, literalmente hablando, que se respiraba en esa época, era muy agradable. ¿Y ahora vuelves a Tuxpan con regularidad o...? Voy mucho menos que antes. Entre otras razones, pues el tema del trabajo, claro, dado que tengo un programa que se transmite de lunes a domingo, sí, y además pues hoy tengo pues también a mi cargo la dirección de toda la estación. Entonces, si te gusta el radio, te tiene que gustar estar en la cabina. En este lugar, pero por supuesto que sí. Si voy, menos que antes.
¿Y hay algo que no te guste? ¿Hay algo que veas que está como un poco entrando en decadencia en Tuxpan, o lo sigues viendo como una ciudad bonita, pero no sé cómo la veas ahora de acuerdo a los recuerdos que tenías de antes que me contabas? Hoy veo con mucha tristeza y mucha preocupación muy puntualmente el problema de inseguridad que existe en toda esta zona. En todo el área. Privativo Sí. de Tuxpan, pero Tuxpan adolece de ello. Y es una verdadera ironía porque durante muchísimos años, cuando yo te hablaba de esos viajes en el verano, que me iba por carretera a visitar a mi familia, pues tenía que hacer sí o sí ese viaje largo, por esas curvas sinuosas de la Ceiba, de muchas horas. No siempre era en coche, a veces íbamos en autobús, y era mucho más largo todavía. Sí, me imagino. Pero siempre con la promesa de, ya se está construyendo la autopista, ya se está haciendo una autopista México-Tuxpan, y ya avanzaron 15 centímetros. Y bueno, ahorita ya se detuvo porque llegó un nuevo gobernador y entonces hubo otras prioridades, pero ya se retomará. Te doy mi palabra, a reserva de que podamos periodísticamente documentar con precisión cuándo empezó la construcción de esa autopista, pero te estoy hablando de más de 30 años. De oír esa misma historia. De oír lo mismo. De ya viene y ya merito y ya por aquí, ya por allá y hasta que un día pasa. Más de 30 años después, 35, no lo sé. Muchos, décadas. Creo que la tenemos y que tenemos la playa más cercana a la Ciudad de México, que tiene un potencial impresionante. O sea, ¿qué destino turístico no quisiera estar a 3 horas de la Ciudad de México con este número de habitantes? Hoy es un lugar muy inseguro, es un lugar muy lastimado por la violencia, hoy es un lugar que desafortunadamente, cuando digo hoy, no me refiero específicamente a estos últimos días. Estamos hablando de años de laceración por parte de grupos criminales organizados. Esa es mi mayor preocupación. Claramente sí es un tema que me hace dudar ir, como seguramente a muchas personas. Y habrá otros que seguramente irán, se darán su vueltecita el fin de semana, pero ese es un lastre que no permite que explote todo su potencial. La ciudad me encanta, la gente me fascina, la comida es deliciosa, el clima de pronto puede llegar ya a ser extremo para los que nos acostumbramos a un clima como el de la Ciudad de México, pero sigue siendo delicioso, la playa siempre será una opción, y sin embargo ese es el negrito en el arroz. ¿Tú crees que este tema de seguridad sea lo que hace que Tuxpan no sea tan conocido tampoco? Porque hay mucha gente que no sabe que es la playa más cercana a la Ciudad de México. Acapulco, bueno, pues es el referente de todos. ¿Tú crees que este tema de inseguridad o le ha faltado también meterle al asunto de promoverlo, del turismo, de sacarlo un poco más a la luz? Pienso que las dos cosas que mencionas son correctas, pero no puede ir una sin la otra. Claro. No puedes atraer como imán cientos de miles de personas a un destino turístico que puede ser una opción increíble para fin de semana, si no tienes resuelto el otro tema. Me parece que en el tema de infraestructura, con muchas dificultades, pero han crecido, hoy hay muchas más opciones que las que yo recuerdo de cuando era chavito, pero paralelamente a eso, pues obviamente también tienes que hacer una muy buena campaña de difusión, una campaña de publicidad, pero hoy claramente el turismo tampoco es una prioridad para la actual administración, ¿no? Sufre de recortes importantes, incluso para el presupuesto del próximo año, y esta es una tarea que tocaría a todos, pero no es posible que la última fotografía que recibo de Tuxpan, coincidentemente con que nos vamos a ver tú y yo, es esta que te estoy mostrando en este momento. Un ahorcado en el puente, en el puente de Tuxpan. Pues y esto sí, circula. Claro, y desanima a cualquiera. Es correcto. Oye, pues ya tocando este tema, voy a saltar un poco, después volveré. Pero leía cuando estaba investigando para esa entrevista que entre muchos de los premios que te han dado, Conaculta te dio un premio por el fomento a la lectura, y muy buena parte de tu carrera la has dedicado a la cultura, especialmente a la lectura, a los valores. ¿Te parece que la cultura podría ser una manera importante de combatir la inseguridad, desde el punto de vista que si la gente tiene más cultura y más educación, es probable que se aleje un poco más del crimen, y no solo en el caso de Tuxpan, sino en un caso más global? Sí, y estoy de acuerdo. No solamente pienso que se trata de cultura, sino también la práctica del deporte. Hábitos saludables en general, desde luego pienso que nos podrían ayudar mucho. El tema de la práctica de los valores familiares, con un buen ejemplo por parte de los papás. Y cuando hablamos de ejemplos, pues hablamos de sacrificios, y hablamos de disciplina, y hablamos de estructura familiar, pero a veces parece que para muchas personas ese es un sacrificio muy alto,
que no vale la pena y por lo tanto pues seguimos cavando y cavando nuestra fosa. Claro. Pienso que la lectura, que las artes, que el teatro, que la música, que el deporte nos alejan de eso. Yo simplemente me pongo a pensar hoy que está tan de moda el debate sobre si se debería legalizar o no el consumo de la marihuana, que es algo que está a todos los niveles y a todo lo que da en muchos niveles de generaciones, o sea, no solamente niveles socioeconómicos, sino también de edades. Hoy yo soy de estos quizás raros que opinan que también se puede vivir feliz sin consumir marihuana, de entrada. Pero en segundo término, te diría, a mí no me gustaría que mis hijos fumaran mota. A mí, espero que no lo vayan a hacer, que lo que yo hago, lo que yo les enseño, que lo que yo les modelo sea suficiente, pero que también desarrollen ellos un criterio y que entiendan que también es correcto no consumirla. Más allá de decirte si estoy a favor o en contra de que se legalice por las implicaciones que esto tiene y la derrama económica generaría, etcétera, pues estás hablando de la marihuana nada más, cuando hay una cantidad enorme una gama grandísima de opciones. Entonces, entramos a este tipo de debates que para mí son un poco estériles, porque en realidad el gran debate nacional que tendríamos que traer es el del fomento a los valores, el de generar campañas que nos acerquen a la lectura de los libros o de textos a través de los nuevos dispositivos, a que se haga más deporte, a que la gente se preocupe más por su salud. O sea, tú revisa el nivel de hipertensos, de diabéticos, de personas que fallecen por cáncer, y cuando ves la estadística y te das cuenta que una gran cantidad de todas esas amputaciones, ceguera, fallecimientos que implican que la mamá se quedó sola con los hijos, o los hijos se quedaron sin mamá, o se quedaron huérfanos, o todo ese gran problema, sí lo podemos ir resolviendo nosotros. Para mí ese sería el debate central. Claro, estoy completamente de acuerdo. Te preguntaba esto porque me parece que para muchos gobiernos, y no hablo de ningún partido político, sino del Estado en general, a veces ubica la cultura como un adorno nada más. Y yo sé, porque lo vi y lo he escuchado en tus programas, que hay un gran interés de tu parte por promover la lectura, la cultura, los valores, y te quería preguntar si tú crees que esto permea a la sociedad. Y después, ¿cuál sería el paso siguiente para que esto se convierta en un hábito? Y justamente al convertirse en un hábito, como decías, como el deporte, como otras cosas sanas, puedan ir desplazando poco a poco a esta oleada de crimen y adicciones que hemos venido padeciendo últimamente. La solución, desde luego, no es esa. Es parte de una solución que requiere ser tratada integralmente. Pero te lo contestaré de la siguiente manera. ¿Permea o no permea? ¿Sirve o no sirve? La respuesta es sí. Si sirve, sí permea. Hace casi 25 años que empecé a leer libros aquí. Y es que cuando estaba yo bastante más joven, 18, 19, 20 años, trabajé en un proyecto de radio cultural, en donde mi día a día era producir programas para Juan José Arreola, para Andrés Enestrosa, para Carlos Monsiváis, para Sealtira Triste, para el maestro Matos Moctezuma, para el maestro González Casanova, y así 50. Ese era mi día a día. Yo me despertaba, me iba a hacer el radio, que era lo que más me gustaba, y comenzar todas las mañanas con un café diciendo: ¿cómo está, maestro? Buen día. Yo iba a la universidad en la tarde, empezaba a las 4. Que ya no tenemos maestro, ya no tenemos material de Monsi. Pues vamos a su casa. Entonces me iba yo a su casa, allá a la Portales, en medio de los gatos, a grabar y esperar 3 horas a que se despertara mientras yo estaba esperándolo en un sillón. Que ahí viene, sí, que ahorita ahí viene. Y él seguía dormido. De ahí tomo el referente para la lectura de los libros, que al paso de muchos años efectivamente pues le dan al programa un reconocimiento como que es tan importante. El Premio México le queda el Conaculta, ¿no? Sí. Que es la instancia cultural más importante del país. Además, en el Palacio de Bellas Artes. Pero también la Cámara de la Industria de Radio y Televisión le da un premio a Grupo Radio Centro, a toda la empresa que tiene muchas estaciones, por la sección que hago yo de la lectura de libros. Y se llama Premio Antena, lo entrega en su momento el presidente de la República. Y si seguimos un poco revisando, bueno, ¿qué ha pasado a lo largo de todos estos años? Y te digo, y sigue habiendo muchos premios. Para mí los más importantes, los niveles de audiencia, que son muy altos en los segmentos de narración. Yo empecé con un espacio de narración de un libro en un horario dentro de mi programa. Hoy dentro de la estación tengo 4 horarios. 5:30 de la mañana, 10:35 de la mañana, 19:45 horas y 23 horas. ¿Qué te dice eso? Sí, que me estoy poniendo claro, un balazo en el pie porque quiero que la estación se hunda o porque nos está yendo muy bien. El tema número 1 de conversación con el público cuando tengo oportunidad de conocerlo en la calle, en algún evento o en algún restaurante, siempre termina siendo un libro. Estoy escuchando tal libro. No me gustó que narraras El Exorcista. Oye, te recomiendo tal. O me mandan libros. Entonces es que algo estamos generando acá. Yo he visto
No hay nada que demuestre ni pueda yo atribuirme. Pero sí he visto a lo largo de los años que, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Lectura, entre el momento en el que yo empiezo a leer libros en la radio y me empiezo a dar cuenta, primero, de la atención de todas las editoriales, de las llamadas de todas las cadenas que vendan libros, desde las extintas tiendas Vips que vendían libros, pasando por Sanborns, pasando por Gandhi, pasando por El Sótano, pasando por la que tú me digas, a preguntar, ¿cuál es el siguiente libro que va a leer Mariano? ¿Cuál será el próximo? Hasta que nos dimos cuenta, a ver, ¿qué pasa? Ahí hay un termómetro. Y yo decía, ¿pero por qué nos hablan de sucursales? Para surtirse bien del libro que venía, ¿no? Siempre se va a los primeros lugares de ventas, generalmente es el primero, y pasan muchas cosas así, como esa. 25 años después, la respuesta es sí, sí permea. Sí funciona, sí sirve. La cantidad de historias que tengo de gente que me dice, yo nunca había leído un libro. Por lo que ni me gustaba, me aburría, me daban sueño. Nunca se me ocurrió, prefiero gastarme el dinero en otra cosa. A partir de que te empecé a oír con tal historia, me quedé picado y fui y compré el libro. O sea, me gustó tanto que lo compré. O qué desesperación esperarme al capítulo del día siguiente y ya, entonces ya fui y me lo compré, porque ahora queremos todo así. Claro. También es una respuesta. Te mencionaba la Encuesta Nacional de Lectura. 0.5 libros promedio al año. Era el dato que teníamos más o menos en el 94. Medio libro al año por persona. Hoy no es que hayamos roto un récord mundial, ni mucho menos, pero 4 o 5 veces se aumentó, particularmente en Ciudad de México. Influyen muchísimas cosas. ¿El programa tendrá que ver en algo? Yo pienso que sí. Yo también pienso que sí, y me parece, no sé si estés de acuerdo, que tal vez uno de los trabajos más importantes que haces es retomar esta parte que había antes en el radio y en los periódicos, que eran las novelas por entregas, ¿no? Se hacía justamente para eso, como una especie de serie, pero era un libro que se daba por entregas, un locutor lo leía, la gente escuchaba y iba poco a poco clavándose con el libro en una, digamos, no es que yo denoste las series que hay ahora, hay series muy buenas y hay de todo, pero han venido a ocupar un poco ese lugar, y me parece que esto que tú haces es fundamental para la cultura, sobre todo de la lectura y de la escucha de la literatura, porque la literatura, en mi punto de vista, y sobre todo la poesía, tiene que leerse en voz alta. La gente tiene que escucharla en voz alta y entonces se la apropia, y entonces no me parece nada extraño que después vaya y compre el libro. ¿Cómo te sientes tú cuando puedes leer algo y después ver que la gente va sobre ese libro o sobre lo que tú lees, o los CDs que has grabado y que se han vendido tanto? ¿Cómo te hace sentir ese aporte que le das a la sociedad? En el caso de los discos, que ya tiene mucho tiempo que eso sucedió y que fue verdadero fenómeno. Tiene, por cierto, una historia muy simpática atrás, porque son discos de reflexiones, unas historias cortitas, con un inicio, un desarrollo, una moraleja, todas apuntando hacia un valor o hacia otro, generalmente. Pues es una sección que tengo en el programa de radio desde hace 25 años, que es una sección muy chiquita que tú prendes el radio y la oyes gratis, todos los días, y ya sabes a qué hora es. Y empezaron a llegar propuestas de diferentes disqueras. Hagamos un disco, hagamos un disco, hagamos un disco, hagamos un disco. Cuando los discos se vendían físicamente mucho, antes de las descargas digitales. Y yo me negué, fui muy cobarde, y yo decía, pero claro que no, o sea, voy a hacer el ridículo, porque ¿quién va a querer comprar un disco cuando las oye diario en el radio gratis? O sea, no, y yo pensaba, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y de repente, literal, todas las disqueras, todas, hasta las que ya no existen porque se fusionaron, como BMG, que se fusionó con Sony, bueno, en su momento BMG, pero también Sony, pero también Universal, pero también Polygram, pero también WEA, Warner, hagamos un disco, hasta que de pronto di el paso, lo grabamos, el primero, al final fueron 5, más un audiolibro, luego 2 libros, fue un verdadero fenómeno y descubrimos 2 cosas, que había el sentido de pertenencia, que era algo que valía mucho y que las personas sí querían tener su disco en su mano. Entonces hacíamos firmas que duraban horas, muchas horas, 10 horas, 11 horas de firmas. Cerraban la tienda, nos dejaban afuera, abría yo la cajuela de mi coche y ahí me cargaba y pues seguíamos firmando y siempre llegaba a mi casa de verdad hecho pedazos. Pensaba, están comprando un disco de un tipo que habla y que les habla de valores. Aquí hay algo importante. La sección sigue al aire. Y por el otro lado, en el tema de las narraciones de los libros, pues ocurre exactamente lo mismo. Te desconecta por una parte de esa realidad que vivimos todos, de agobios y preocupaciones, te lleva a mundos diferentes. Y al final te das cuenta que sí estás generando una influencia positiva en la vida de las personas. Y lo hice también con cuentos infantiles. Yo hoy los tengo en mi página, que se llama marianosorio.com. Ahí hay una sección chiquita de cuentos para niños. Y la gente va y le pone el cuento en la noche al niño antes de dormir o a la niña y se convierte en un hábito saludable. Entonces sí hay elementos que nos permiten ver esa influencia, esa aportación que a mí me hace sentir contento,
chafísima la frase que voy a usar, pero te lo juro que sí lo refleja. Socialmente responsable. Yo soy de los de la radio de blanco y negro. O sea, yo ya tengo muchos años en este negocio. Llevo 33 años haciendo radio. Y soy de los que piensa, no solamente que la radio, sino que en general los medios de comunicación tenemos que hacer aportaciones positivas a la sociedad. Yo crecí con ese cuento. Lo sigo creyendo y lo defenderé hasta el último día de mi vida. Parece muy bien. Tengo que preguntarte, porque la verdad es que me llamó muchísimo la atención cuando lo vi ya bien. Va a cumplir 20 años tu programa. Son 6 horas todos los días a la semana. 7, perdón, todavía más. Tengo que preguntarte cómo haces para trabajar de esa manera. O sea, sé que te gusta mucho el radio y que te apasiona. ¿Cómo te das tiempo para estar con tu familia y al mismo tiempo hacer tu trabajo y al mismo tiempo contribuir a la cultura y escoger un libro y todas estas cosas? ¿Cómo haces para organizarte, para que estas cosas salgan y salgan bien? Porque además tienes muchísimos reconocimientos y muchas pruebas de que han salido bien. Estar al aire ya es una prueba de que algo está funcionando, porque hoy a estas alturas la dinámica es muy diferente a la de hace muchos años. Para contestarte tu respuesta te voy a precisar, compartir una tabla de tiempos, porque luego resulta confuso cuando yo hablo de 25 años, pero son 20, pero luego digo 33. Está bien sencillo. Yo comencé en la radio hace 33 años, llegué a esta estación hace 25, haciendo un programa que se llamaba Mariano en las mañanas, que duró 5 años. Y luego este programa lo cambiamos de nombre y de formato, y es cuando nace Hoy con Mariano, que es este programa que tenemos actualmente, que empieza a las 6 de la mañana, termina a la 1 de la tarde y va de lunes a domingo. Este formato, el más largo de la historia de la radio, es el que cumple 20 años en noviembre próximo. Eso es muy importante. Yo no creo que nadie haya hecho un programa de lunes a domingo con tantas horas. No existe un antecedente en la radio. Es un programa histórico y el formato nace en Radio Centro. Pero me preguntabas... ¿Cómo le hacías para organizarte, para tener tiempo para tu familia? También he leído y he escuchado que la familia es una cosa muy importante para ti, las comidas, la gastronomía, todo eso que disfrutas. ¿Cómo haces para poder trabajar todos los días de la semana y aparte dedicarle ese tiempo? No es tan complicado. Voy a dejar la parte romántica de lado, que en mi caso es 100% verídica, no romántica. Esto es lo que más me gusta hacer en la vida, literal. Esto es algo que yo descubrí cuando yo era chiquito. Te conté la historia de Tuxpan y mi salida de Tuxpan con la muerte de mi papá. Sí. Entre las cosas que trajimos, la mudanza que trajimos a Tula Hidalgo, que no fue mucho, por cierto, venía un radio que estaba en el buró de la cama de mi papá. Esas típicas camas que tienen una mesita de cada lado, un burocito de cada lado. Dos buros. Y ahí estaba un radio. Y el radio estaba del lado de donde dormía mi papá. Yo me apropio de ese radio. Inconscientemente... seguramente tendrá explicaciones mucho más claras. Y empiezo a escuchar el radio, y me empiezo a acompañar del radio, y me empiezo a aficionar a todo lo que escucho allí. Porque es obvio decir que cuando llegamos a Hidalgo, pues mi mamá se va a trabajar. Entonces mi papá había muerto y mi mamá se había ido a trabajar. Y a nosotros nos cuidaba una señora. Y nosotros desde luego íbamos a la escuela. Claro. Pero pasábamos mucho más tiempo sin papá y mamá. Hasta que mi mamá llegaba de trabajar en las tardes como a las 5. Tampoco es que hubiera tanto drama. Yo salía de la escuela a la 1:30 y mi mamá estaba a las 5 de la tarde ya en la casa. Pero la realidad y la atmósfera giraba alrededor de ese radio. Los comerciales, los programas de noticias, los programas de concursos, los programas musicales, las radionovelas, etcétera, 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 surgieron de ese radio. Ahí es en donde yo me enamoré. Y al poco tiempo, no sé si a los 7, 8 años, estaba enloquecido con lo que yo oía en ese aparato, con los programas, las voces, con todo. Me atrapa ese mundo. Y no me llama la atención la televisión. O sea, no era el niño que veía los típicos programas de tele, me la pasaba viendo la tele, porque me empezó a gustar el radio, porque hay un componente emocional que lo explica todo. Hoy lo puedo ver con mucha claridad. Así es que con esto te quiero decir que soy alguien que a los 7 años, 8 años, ya sabía que quería hacer esto y hoy estoy viviendo mi sueño. Eso cuenta para contestarte cómo le hago. ¿Cómo le hago? Me despierto a las 4:30 de la mañana todos los días. Es evidente que me tiene que dar tiempo de hacer muchas cosas. Mi programa va de 6 a 1. Mientras estoy al aire, tenemos, gracias a Dios, muchos comerciales. Los contenidos hablados del programa se combinan con una muy selecta programación musical que me da tiempos como este para poder platicar contigo o atender necesidades de la oficina o de los programas de mis demás compañeros o las promociones nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si necesito grabar algunos programas porque voy a tomar algunas vacaciones, lo hago en estos espacios, de tal manera que hago 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Como cuando... Eres multitask. Sí, pero ¿sabes de dónde tomo la referencia? Cuando vas a ver a uno de estos doctores, un pediatra o uno de estos doctores muy, así que
que tienen mucho nombre, que tienen un consultorio, pero en ese consultorio tienen varios cubículos. Entonces en uno tienen a un paciente, en el otro tienen al otro, en el otro. Entonces él entra a un lugar, te revisa, te atiende, te apapacha, dame un segundito, entonces se va con el otro, regresa y luego termina de ahí, va con el otro. Un poco eso es lo que hago acá. Mientras tanto, cuando todo eso está pasando, mis hijos están en la escuela. Y después, por las tardes estamos juntos. Y hoy, ya afortunadamente y gracias a la tecnología, puedo seguir trabajando desde mi casa con mi teléfono. Ni siquiera uso una computadora. Todo es con el teléfono. Y hay días especiales en donde hay alguna comida con clientes o con algún artista, tenemos algún evento o tengo alguna cosa en la noche. Soy muy selectivo. Y mi mayor razón es que como me despierto muy temprano, pues no me puedo estar desvelando todos los días. La clave es la disciplina y la organización. Muy bien. En este mismo sentido, leí también que eres uno de los 300 líderes más influyentes de México. Y esto lo saco a colación por lo que me estás diciendo, porque a veces hay comidas con clientes, etcétera, etcétera. ¿Cómo te afecta o cómo tomas la fama? Porque eres una persona muy famosa, seguramente la gente te reconoce en la calle, ya no digas en el radio, y supongo que esto puede llegar a minar un poco la vida privada de la gente. Y además en esta misma pregunta quiero incluir otra que es, siendo una de las 300 líderes más influyentes de México, ¿cómo es de la forma en que más te gusta influir en la gente sabiendo que tienes ese poder de convocatoria que tienes? Un poco ya lo contestamos con la revisión de algunos de los contenidos del programa. Sí. Así es como me gusta influir, platicando con las personas de una manera natural sobre las cosas que pasan, entendiéndome como el ser humano que soy, con muchas virtudes, pero también con muchos defectos, pero no como un personaje radiofónico, que eso es clave en esta respuesta. Hay muchos que montan un gran show al aire y que es el show del personaje que está de tal hora a tal hora, pero cuando el micrófono hace off, cambian de persona, son otra cosa. Aquí, mira, aunque yo hubiera querido, vamos a ponerle esto y vamos a ponerle esto otro para que tenga más éxito, pues ¿quién va a sostener un personaje 7 horas diarias por los últimos 20 años? O sea, no hay manera. Imposible. La gente me ha acompañado y yo los he acompañado a ellos en momentos trascendentales de su vida. Buenos, malos, desgracias, de todo. De tal manera que yo creo que hay personas que en la radio son escuchadas porque tienen opiniones muy inteligentes. Hay personas que son escuchadas porque son los mejores informando. Hay personas que son escuchadas porque son muy chistosas, o no, pero son ácidos. Sí. Y yo creo que yo soy una persona escuchada porque soy querida por la gente. Creo que a mí la gente me escucha porque me quiere. Porque te hablo de una historia de 25 años. Sí, porque pasa por la mamá, la hija y la nieta, porque lo vivo todos los días. Entonces dicen que amor con amor se paga y eso es lo mismo que tienen de mí. Es un efecto espejo. Claro, les hablas de tú, les hablas de los temas que les interesan, es una actitud amable hacia el radio escucha que a la vez te regresa, es el efecto espejo, ¿no? Aterrizada, realista, insisto, con los defectos que me quieras colgar, que te voy a decir, sí, seguramente sí, pero siempre tratando de mantener, por un lado, la armonía, el equilibrio y la intención de mantener tibios los corazones de la gente, porque hoy más que nunca hay mucha gente que está enojada, hay mucha violencia, hay mucha agresividad, no es nuevo. Esta otra opción soy yo, el tipo de las reflexiones, el que les lee los libros, el que tiene secciones chistosas con Cocorito y con Martinillo en las mañanas y que echa su desmadre muy familiar, el que pone canciones padres, el que hace que la gente se gane invitaciones especiales a ciertos eventos. Ese soy yo, el que da noticias, sí, el que se enoja a veces, pues claro, pues no soy de palo, pero soy ese amigo del radio ya para mucha gente. Muchas veces bromeo con las personas que me llaman, ya les digo que soy el Chabelo de la radio, y que si no estoy a 3-2-1, ¿no? Como un vampiro radiofónico. Además, acompañas a la gente en un horario muy importante porque es cuando se van a trabajar, cuando se levantan, se visten, o sea, esa parte del día es muy importante para todos nosotros, ¿no? Es el horario prime time. La radio es la mañana, la tele es la noche, así funciona. ¿Habrá tiempo de una pregunta más? Tú me dices que estás ocupado, no quiero quitarte mucho tiempo. Mira, no quiero hacerte la pregunta trilladísima de tu libro favorito, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntarte un personaje de la cultura o del arte que admires y que te haya hecho cambiar de una forma u otra tu perspectiva sobre la vida, sobre las cosas. No tiene que ser uno. Maestro Arreola es uno de ellos. Mira, no es uno, son varios. Y ya te los mencioné. Sí. Monsiváis, por supuesto que es otro. Aparte, cuando yo llego a trabajar a esa estación de radio, yo quería trabajar en la radio. Yo ya estaba estudiando la carrera de comunicación. Pero como lector, era yo el peor de todos. Yo era de ese promedio, a mis 19 años de edad. Antes me daba pena decirlo, ahorita ya lo asumo. Era de esos lectores de medio libro al año, o ni eso.
Y la vida buscando trabajo en México, en la radio, me lleva a un lugar, a otro, y encuentro esta oportunidad allí. Y a los 5 minutos de que se abre esa puerta, me doy cuenta de que yo trataba diario con el maestro Arreola, bueno, no diario, pero con mucha frecuencia, o con Monsiváis, o con Andrés Enestrosa, etcétera. Sí. Pero no había leído ninguno de sus libros. Y eso hace que me ponga las pilas, pero al instante. Eso me hace pensar que soy medianamente inteligente. Porque pude haber sorteado el camino, dándole el avión a cada quien y estar ahorita trabajando en una estación. Los resúmenes, los 1000 libros. Exacto. Así es que ellos marcan una influencia muy importante en el cambio de mi rumbo. Ellos, muchos. Así es como me empiezo a acercar al tema de la lectura. Y así es como termino leyendo libros en el radio, honrando la memoria de ellos. Particularmente de ellos tres. Me voy a atrever a hacer una última pregunta, ya que como yo te he escuchado en el radio y como lo constato en esta entrevista, es muy bueno para dar los mensajes claros y concisos. Un mensaje para los lectores de la revista Praxis, un mensaje para la gente de Tuxpan. No es una revista de Tuxpan, es una revista que va a salir a nivel nacional, pero principalmente está en Tuxpan. Un mensaje que tú quisieras darle a esa gente y a esa tierra donde tú naciste, ya mencionaste varias cosas de ella. Un mensaje final que quisieras darles. Que nacimos en una tierra entrañable y privilegiada. Y que por lo tanto, de verdad lo creo. Que en términos generales, la gente de Veracruz, particularmente la gente de Tuxpan por la que yo hoy levanto la cara, es gente que merece un mejor destino. Que tú que nos estás leyendo mereces definitivamente un mejor destino. Y que por lo tanto, eso que es bueno y que ya está dado para cada uno de nosotros, tiene que buscarse. No va a llegar a nosotros literalmente en un paracaídas a la puerta de nuestra casa. Que cuando hablamos de eso estamos hablando de ser muy disciplinados, de ser estrictos, de ser autocríticos, de ser muy trabajadores, de ser curiosos, de ser resilientes, de saber aprender de nuestros errores, tomar experiencia de las cosas que nos salieron como queríamos. Y de ser analíticos por las noches cuando nos vamos a dormir y por la mañana cuando nos despertamos. ¿Qué hicimos bien ayer que podríamos mejorar hoy? ¿Qué no salió como quería? ¿Qué pequeño cambio positivo puedo hoy hacer en mi vida? ¿Cómo puedo influir positivamente en alguien más? En preguntarse, contestarse y actuar. ¿Por qué vale la pena hacer algo por alguien más? Y yo creo que aquí hay suficientes tareas como para poderle dar la vuelta a una historia que nos llevará a que en unos pocos años estos niños que tienen hoy 1, 2, 3, 4, 5, 8 años no sean los malandrines del mañana. No repitan la historia. Sino que sean gente de bien. Gente que trabaje, que Tuxpan siga siendo este enorme y maravilloso puerto, pero más allá de ese, el que verdaderamente puede llegar a ser, que reciba cientos de miles de turistas, que la gente regrese a la Ciudad de México feliz diciendo, fui a Tuxpan el fin de semana, la pasé increíble, comí delicioso, no es tan caro como otros lugares, y que tiene una gente con una calidad humana de primer nivel. Te lo agradezco mucho, me parece un mensaje muy importante.